Cada camino cobra su significado en un universo de infinitas posibilidades. de infinitas posibilidades. Om Radio TV. Seamos talladoras de palabras, porque la escritura es un reencuentro consigo misma. DEMAC Puebla presenta para mujeres que se atreven a contar su historia. Comenzamos. Mujeres que se atreven a contar su historia. Yo soy Andrea Serna, ya saben que aquí ando todos los miércoles acompañándolas, contándoles temas sobre escritura autobiográfica y un poco de historia sobre mujeres, por supuesto. Le agradecemos a Un Radio por este espacio porque de esta manera logramos llegar a más y más mujeres. Brevemente les platico quiénes somos. Somos DEMAC Puebla, Documentación y Estudios de Mujeres AC. Somos una asociación civil fundada y dirigida por la doctora Amparo Espinosa Rugarcía. Ya tenemos más de 30 años en el camino de la escritura autobiográfica, acompañando a mujeres en este camino. Y bueno, si ustedes están interesadas en nuestras actividades, tenemos talleres de diversos tipos. Tenemos un taller que es cortito, de un solo día, de una sola toma, para que pruebes de qué se trata la escritura autobiográfica, y otros talleres más largos de 4 meses que son muy solicitados y por fin vamos a reabrirlos en noviembre. Vamos a tener nuevos grupos. Entonces, las invitamos a que nos contacten a través de nuestro Facebook, que estamos como DEMAC Puebla, y también a través de nuestro WhatsApp en el 22 27 39 81 06. Ahí mándenos un mensajito, un audio, nos pueden hasta marcar para que les demos cualquier información que necesiten. Entonces, bueno, les agradezco y ahora sí pasamos de lleno con el tema para no robarles más tiempo a nuestras invitadas. Hoy vamos a estar hablando de los sucesos ocurridos el 2 de octubre de 1968. Según las estadísticas, 6 de cada 10 mexicanos sabemos de qué se trata este tema. De todas las generaciones estamos familiarizados con la tragedia que sucedió aquel día. Les voy a introducir en el tema para después pasar con nuestras invitadas que nos han escrito historias relacionadas a este suceso. Entonces, ¿qué ocurre el 2 de octubre de 1968? Bueno, pues en la Ciudad de México se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. Fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad, perpetrados desde el gobierno de México en contra de estudiantes a lo largo de ese año, caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante ese periodo, y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. Así lo han calificado los sobrevivientes de ese movimiento, quienes exigen que los responsables se les juzgue por genocidio. La masacre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de una manifestación pacífica. La presencia de este batallón en el lugar de los hechos fue negada inicialmente por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Hoy se conoce la verdad gracias a diversas investigaciones, medios y testimonios. Aquel día el ejército y el batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha la Operación Galeana, con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, los CNH, órgano de dirección colegiado creado el 2 de agosto de 1968 por miembros de diferentes escuelas. El movimiento estudiantil de 1968 tuvo también carácter social, ya que además de participar los estudiantes universitarios, preparatorias y vocacionales, entre otros, se unieron profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales tanto de la Ciudad de México como del interior de la República. Los terribles hechos ocurridos en Tlatelolco opacaron la política oficial de promoción internacional de nuestro país a través de la celebración de actividades relacionadas con el deporte universal, pues por primera vez en la historia de la en una ciudad latinoamericana sería la encargada de organizar el acontecimiento deportivo más importante del mundo, que son los Juegos Olímpicos. Aquel día miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, a donde arribó también el ejército con el pretexto de vigilar la seguridad ante el temor de cualquier disputa o riña. Los miembros del Batallón Olimpia
para no ser detectados, vistieron de civiles y portaron un guante o un pañuelo blanco en la mano izquierda para identificarse. Ese día los estudiantes expusieron 6 demandas, las cuales exigían básicamente un alto a la violencia por parte del Estado, la destitución de los funcionarios y policías culpables de hechos sangrientos y la indemnización de los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. Minutos antes de las 6 de la tarde de ese día, el mitin estaba casi por finalizar cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza. Desde él dispararon bengalas, siendo esta la señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre la gente reunida, estudiantes, madres, hijos, profesores, obreros. Bueno, y esa es la historia. Hoy nuestras invitadas, mujeres de diferentes generaciones, nos van a compartir su experiencia, sus opiniones y sus sentimientos sobre este acontecimiento. Gracias a todas por acompañarme, por decidir compartir pues sus sentimientos, su pensar sobre esta situación. Voy a entrar de lleno ya con sus escritos. Ya saben que yo aquí aplico el método del dedazo. Entonces, Itzel Flores, por favor, ¿podrías tú compartirnos un poco de tus sentimientos y opiniones sobre esto? Claro, muchas gracias de antemano por invitarme. Definitivamente es un privilegio estar aquí y poder compartir un poco. Definitivamente, bueno, yo no viví el evento, soy de 1990, muchos años después. Sin embargo, creo que en la actualidad lo seguimos recordando y seguimos trascendiendo para tratar de mejorar. Entonces, ¿leo mi escrito? Sí, por favor. Ok, bueno, yo lo he titulado 2 de octubre, no se olvida, pero ¿cómo se recuerda? Desde niña he escuchado a muchas personas a mi alrededor diciendo que el 2 de octubre no se olvida. Incluso yo lo repetía continuamente, sin tener una razón aparente para decirlo. Me gustaba pensar que una fecha era lo suficientemente importante como para complementarla con un no se olvida. Sin embargo, conforme iba creciendo, iba preguntándome por qué no se olvidaba, aunque también debo confesar que nunca hice un esfuerzo para averiguar a qué se refería. Nací en 1990. Soy una generación en la que, si bien se nos ha catalogado como tecnológicos, aún hay muchas brechas que la tecnología no ha podido sanar. La presencia de la tecnología ha facilitado muchos de los aspectos de mi vida, y como parte de esa facilidad ha sido el estar informado. Hoy en día, en la palma de nuestras manos, tenemos un mundo de información. Sin embargo, en mi vida no siempre fue así. Por nada del mundo quisiera justificar mi falta de conocimiento ante la fecha, y cuando escuchaba la frase no pensaba que fuera referente a algo malo. ¿Cuál sería mi sorpresa al enterarme que no se olvidaba porque fue una matanza? No supe el verdadero significado del 2 de octubre hasta muchos años después, ya que en la universidad recuerdo estar en una clase de historia cuando comenzamos a leer respecto a movimientos estudiantiles. Me quedé perpleja. Al darme cuenta de la situación, no solo por ser humana, sino por ser estudiante de pedagogía, estudiante de la UNAM. Llegué a casa, traté de complementar las dudas que en clase no pude resolver. Busqué otros casos, encontré películas, una muy clásica y común, Rojo Amanecer. Cuando me encontraba mirándola, llegó mi papá, también se interesó por verla y se quedó conmigo. Cuando terminé, le pregunté indignada, ¿y tú? ¿Dónde estabas? ¿Sabías de los movimientos? ¿Fuiste a alguna reunión, alguna marcha? Mis preguntas sonaron un tanto inquisitivas. Recuerdo su respuesta, la cual la sentí sincera, pero con un toque de culpa. Él me contestó, yo no sabía de ellos. Lo miré asombrada. ¿Cómo era posible no conocer los hechos que acontecían en la ciudad? Él continuó explicándome. Es cierto que yo era un joven cuando ocurrieron, sin embargo, eran pocos los que sabían de las reuniones, ya que solo se corría la voz entre estudiantes de bachillerato y universitarios. Además que en ese tiempo el gobierno controlaba totalmente los medios de comunicación masiva. Solo se veía y escuchaba lo que el presidente de ese momento quería que viéramos. Además de que yo, dijo mi padre, un tanto avergonzado, no contaba con los medios propios, por ejemplo, una televisión en casa. Me sentí un tanto conflictuada respecto a la situación por la que atravesaba mi papá,
y referente a las formas de comunicación. Y hago mención nuevamente que hoy en día tenemos acceso a la información y comunicación por diferentes medios e incluso algunas veces me pierdo en el tiempo y he llegado a pensar que siempre había existido el Internet. La plática con mi padre continuó y me comentó algunas situaciones que habían pasado cuando le daba clases a una casa muy cerca del edificio Chihuahua. Esas personas comentaban que efectivamente la gente pues había visto a los estudiantes y habían sido partícipes de la matanza en un edificio muy cercano al edificio Chihuahua en Tlatelolco. Ellos comentaban que los estudiantes pedían resguardo en sus casas, que incluso muchos de los vecinos se negaban a abrirles, pero otras tantas, como ellos, pues les abrían y trataban de calmarlos, curar sus heridas, ofrecerles alimento o agua. Conforme iba escuchando, las imágenes iban apareciendo en mi cabeza. Lo sentía real, un sentimiento de nostalgia acompañado con impotencia, con enojo. Y si aquellos jóvenes hubieran sido padres, hubieran sido mis padres, y si no hubieran vivido para contarlo. Pasaron algunos años, terminé la licenciatura tratando en la medida de mis posibilidades de hacerlo mejor, de recordar los sucesos para que en mi formación no se repitieran. Durante ese tiempo salió en el cine la película de Tlatelolco, verano del 68, y esa película empecé a relacionarla con mi entorno, con lo que yo estaba viviendo, sobre todo hacer un análisis de que no todos tenemos los mismos privilegios. Es decir, yo solo era estudiante, afortunada o desafortunadamente no tuve necesidad de trabajar en la carrera, solo me dedicaba a mis estudios. Me titulé al año de egresar, me di el lujo de realizar una tesis sin presión de conseguir un trabajo. A partir de ese momento valoré lo que tenía académicamente, investigué más, leí sobre los personajes que fueron partícipes del momento. Eberto Castillo, Javier Barros Sierra, los admiré su vocación, tan comprometida con los estudiantes, incluso se unieron a la marcha. Fueron castigados por las autoridades por unirse a la lucha de los estudiantes. En ese momento me pregunté, ¿cómo se lucha por una causa? Porque honestamente da miedo alzar la voz, da miedo hacer algo diferente. Incluso, para ser honesta, nunca he ido a una marcha. No estoy segura de haberme involucrado tanto en el movimiento. Sin embargo, los defiendo y los sigo. He procurado mantener mi mente abierta y no juzgar las situaciones por las que hemos pasado. 53 años después, comprendo que agregar el "no se olvida" a la fecha no debería ser superficial. No solo es un complemento, no es una frase bonita, sino deben llevarnos al análisis, a algo que hacer, a evitar que vuelva a ocurrir. Hoy soy docente en nivel medio superior y superior. Imparto materias relacionadas con la sociología y con la historia, con educación. Invito a mis estudiantes a informarse, a aprovechar los elementos, a sacar provecho de las redes sociales y recursos tecnológicos que nos rodean. Las y los invito también a ser miembros de esta sociedad, a asumir su responsabilidad de forma individual para poder cambiar una situación. Sin embargo, aún no siento que sea suficiente. Sé que puedo hacer más y me gustaría hacerlo. Recordar el movimiento del 68 me lleva a pensar en un compromiso como humana, como mujer, como docente. Por supuesto que la lucha no terminó, no termina ni terminará. Muchas gracias, Itzel, por participar y por atreverte a escribir sobre este tema. Creo que tu trabajo ahorita, al menos en este tema, es muy valioso. Claro que siempre es muy valioso, pero en este tema, con la historia, recordarles a las nuevas generaciones es algo que yo les iba a preguntar, si ustedes iban a hacer este trabajo, ¿no? Mencionárselos a lo mejor a sus hijos, en tu caso a tus estudiantes, si les recuerdan qué fue lo que pasó, si les cuentan qué fue lo que pasó, porque a mí me parece que es algo que se tiene que tener presente, vivo. ¿Tú crees que si tú hubieras estado en ese momento con la edad, hubieras participado en este movimiento? Definitivamente sí. Yo creo que muchas de las veces me ha dado miedo asistir a las marchas, pero creo que cuando a uno le está pegando, le está haciendo parte y sobre todo que uno también se compromete como individuo de la sociedad, tiene que luchar por lo que uno quiere y sobre todo por defender los derechos de los demás, no solamente de los estudiantes, ¿no? Entonces, creo que sí hubiera asistido.
Muchas gracias, Itzel. Me identifico mucho con esto porque, por ejemplo, yo he asistido a las marchas del 8 de marzo, por ejemplo. Yo soy del 96 y algo que siempre viene a mi cabeza es la marcha del 68. Cuando me voy a unir a una marcha que pueda ser violentada de esta manera, me da mucho miedo por los pues, antecedentes que hay en México, ¿no? Pero sí creo que nos tenemos que calmar ese miedo y usarlo más bien como coraje para asistir a estas cosas. Muchas gracias, Itzel. Eh, Gracias. Hanna, ¿te gustaría a ti ser la siguiente en compartirnos tu escrito? Ok, Muchas gracias. bueno, igual, hola a todos, muchísimas gracias Andy por la oportunidad y por estar aquí. Igual que Itzel, yo sé que muchos sabemos del tema del 2 de octubre, pero también quise como documentarme un poquito más y encontré un documental interesante se llama La otra versión de Tlatelolco y quizá está un poquito enfocado así mi escrito. Espero que les agrade. Se llama, ay perdón, no sabe qué apreté aquí. El 2 de octubre no se olvida. Yo ni pintaba para nacer en 1968, pero en cuanto llegué a este mundo, en la escuela se encargaron de ponerme al día de lo que había pasado. Entre eso estaba la matanza de estudiantes del 68. Bueno, así es como lo recuerdo. Quizá me lo enseñaron con otro nombre, pero yo lo recuerdo así. Películas documentales y programas que hablan de aquel día en la plaza de Tlatelolco me pueden dar una idea. Mostrar la verdad de quien lo relata o de quien lo escribe. Pero por más que lo explican, sigo sin entender. ¿Quién estaba en lo correcto? ¿Los que defendían la idea del comunismo en México? ¿Los que no? Pude imaginar la desesperación y miedo que sintieron todas esas personas en aquella plaza, porque algún día me llevaron como turista allá, mientras me decían, mira, aquí fue donde ocurrió lo del 68. Yo imaginaba ese lugar con tanta gente y que habría sido imposible tener para dónde correr. Luego miré hacia arriba y alrededor, los edificios con gente adentro desesperados y asustados también. Imaginé a todos esos fieles que seguían a aquellos líderes que curiosamente no fueron los que murieron. Murieron otros menos los que encabezaron las grandes ideas. Quizá porque si se mueren se acaba todo, o quizá porque ponen al frente a los inocentes que los siguen para poder continuar con la batalla. ¿Quién estaría en lo correcto? ¿Aquel estudiante seguro de luchar junto a su líder? ¿Aquel líder seguro de poder cambiar un país? ¿O aquel presidente seguro de tener la razón? No creo que importe quién está en lo correcto. No creo que en situaciones así se pueda llegar a una conclusión que agrade a todos. Porque el 2 de octubre de 1968 no fue la única ocasión en México y en el mundo que tuvo tantos muertos por defender una idea, por querer hacer un cambio, por querer conquistar o por querer ser escuchados. Son muchos los que por generaciones han tenido el valor de defender y luchar por una idea que para cada quien parece la correcta. ¿Por qué lo digo? Bueno, los españoles juraban estar en lo correcto cuando llegaban a México. Y hubo indígenas que se opusieron con uñas y dientes porque aseguraban que lo correcto eran los sacrificios humanos. Y así cada parte de la historia del mundo con sus logros y con sus matanzas. Pero lo que sí creo es que aquellos estudiantes no murieron en vano, porque aquel día quedó bien grabado en la memoria de México. Y no importa en qué año hayas nacido, alguien te va a decir lo que pasó. Y entonces esos estudiantes habrán pasado a la historia. Una historia nacional que te permite ver si se vale que sí se vale levantar la voz y que de acuerdo a mi juicio está mal por querer callar a alguien con una bala o persiguiéndolo. A mí me encanta decir lo que pienso y defender mi ideología. Por eso creo que si yo hubiera estado en la universidad en aquella época y los líderes me hubieran convencido de su verdad, seguro hubiera estado metida en todo ese rollo, como buena defensora de lo que consideraba injusto para la gente. Pero también imaginándome en mi edad de ahora y estando en aquella época, quizá hubiera sido más fácil criticarlos desde casa, mientras me enojo porque no puedo salir a la calle por las manifestaciones. Por lo tanto, concluyo que lo que corresponde a los verdaderos héroes y mártires de la historia, definitivamente le tocó a los que sí hubieran hecho algo, a los que sí se atrevían. Entonces me queda claro que a todos nos toca lo que estamos listos para vivir. En mis tiempos los estudiantes de la universidad ya no se metían tanto en esos rollos políticos. Posiblemente porque quedó grabado en las universidades qué pasa si lo haces. O tal vez porque quedó claro que agresión genera agresión. O quizá porque a lo mucho que llegábamos era a correr maestros que no nos enseñaban y exigíamos uno que tuviera las tablas para enseñarnos y sacarnos medio preparados al mundo. Aún así,
Mi memoria imagina ese horrible 2 de octubre del 68 y mi alma no puede dejar de sentir coraje. No por darle la razón a alguien, sino por el miedo que pudieron haber tenido muchos, padres, familiares, manifestantes y chance y hasta los que siguieron la orden de disparar. Me da coraje que las cabezas mandaban a esos estudiantes a tomar acción, y me da coraje que el presidente mandaba a los militares a emprender la acción, mientras cada uno con su rabia encendida se quedaba en su guarida esperando noticias de cómo les había ido. Lo siento, pero eso sí me da coraje. El ser o tener un líder que genera un cambio a través de un acto violento, a través del dolor de muchos y el miedo de todos. Pero no pienso terminar este escrito con esa emoción. Mejor me quedo con el reconocimiento a ese valor de muchos, a esa hermandad que seguramente surgió entre los estudiantes, acompañados de agradables momentos que da la juventud y que tanto nos encanta a todos y que odiamos dejar atrás. Quiero recordar a esos estudiantes muriendo por sus ideales, por lo que ellos en verdad creían o les hicieron creer, pero que al final de cuentas es así como me gusta vivir. No todo tiene que acabar en muerte, pero si la vida se trata de luchar por lo que crees, me parece adecuado. O de lo contrario, con base a aquello es tu vida. Tiene que ser con base a un ideal, ¿que no? Quiero recordar a esos estudiantes riendo, apoyándose y cuidándose unos a otros, porque de eso se trata el estar en un mundo con otros, de ver por el otro, de apoyar al otro, de reír con el otro. Quiero recordar a esos estudiantes siendo valientes, porque de eso se trata la vida, de tener el valor de vivirla con sus buenas y con sus malas, con sus riesgos y con sus aciertos, con sus decisiones y sus consecuencias. Quiero recordar a esos estudiantes con amor, con el amor y el recuerdo noble de los padres que tuvieron que decirles adiós antes de tiempo, por el amor de los que estaban en la lucha hacia sus amigos y familiares, porque de eso se trata la vida, de vivirla y amarla, pero siempre teniendo a alguien a quien amar, y así todo lo anterior sabe mejor, se enfrenta mejor. Quiero recordar ese 2 de octubre como algo que pasó y que ojalá no hubiera sucedido, como otros momentos en el mundo, porque así es la vida, cuando pasan cosas que desearías que no hubieran sucedido, que dolieron y que quedaron bien grabadas en la mente de todos, pero que ayudaron a otros a no repetir errores, o por lo menos inspiraron para bien, porque el 2 de octubre no se olvida, ni para bien ni para mal. Muchas gracias, Hanna. Muy, muy buen escrito. Muchísimas gracias. Gracias. Me gustaría saber qué opinas. ¿Tú crees que algo ha cambiado? ¿Crees que si ahorita viviéramos una situación similar, que se fuera a dar un gran evento como se dio en aquel año y hubiera manifestaciones, crees que se manejaría de manera diferente? Yo creo que sí hubo ahí algún beneficio de los dos lados, ¿no? Del lado de, bueno, ya lo había comentado también en el debate que tuvimos las semanas pasadas, que del lado del gobierno también ya se dan cuenta, ¿no? Que si se mueven todos, pues a ellos no les conviene. Pero también es cierto lo que decía Itzel, en ese entonces los medios estaban muy, muy, muy controlados. En estas fechas creo que todos tendríamos más abierto la información, tendríamos más abierta la parte de tomar tu decisión de a quién le crees y a quién quieres seguir, pero ya no estaría como tan cerrado, ¿no? Tendríamos como más opciones y más versiones. Y creo también que, como lo puse en el escrito, que de alguna manera sí tenemos un poquito claro que la agresión genera agresión. Entonces creo que tanto manifestantes lo harían de forma distinta, como gobierno lo atacaría de forma distinta. Yo creo que sí hubo ahí un cambio. Yo estoy de acuerdo. Un poco pienso en lo que pasó en Ayotzinapa y lo recuerdo sí con mucho dolor y sí creo que fue como otro golpe a los mexicanos muy duro que todavía no superamos. Uh-huh. Pero creo que esos dos hechos históricos han hecho cambiar muchísimo la mentalidad de nosotros como mexicanos y de lo que estamos dispuestos a soportar y de que no se va a olvidar, ¿no? O sea, hasta el día de hoy seguimos mencionando el 68 y Ayotzinapa y creo que sí nos ha hecho cambiar, que sí nos ha hecho un país más consciente, más luchador. Sí, no sé qué opinas tú, ¿sí? Sí, y aparte como que ya no nos da tanto miedo hablarlo, ¿no? Antes creo que también había un México un poquito más como que yo me quito y no me importa y es rollo de otros, ¿no? Creo que ahorita
a raíz de estos eventos, creo que sí, ya hay un México que no le gusta tanto quedarse callado. Y ahí, desde ahí creo que ya es un cambio positivo. Quizá vamos lento, pero sí veo un cambio positivo. Sí, yo también creo que nos estamos transformando como país y me parece algo muy bueno, ¿no? Sí, sí. Son golpes muy fuertes que a lo mejor nos hicieron despertar, pero qué bueno que ya despertamos. Uh-huh. Vamos a ir a un corte, dura unos segunditos, ya ni minutos, dura unos segundos, entonces por favor no se vayan, aquí vamos a seguir con las historias, las opiniones y los sentimientos sobre el 2 de octubre. Estamos de vuelta pronto. Genera conciencia en la web con Om Radio. Nuestros medios de contacto, WhatsApp y Telegram 2225 77 77 86. Genera conciencia en la web con Om Radio. Nuestros medios de contacto, WhatsApp y Telegram 2225 77 77 86. Spotify. Om Radio Podcast. Atreven a contar su historia. Yo soy Andrea Serna y hoy estamos hablando del 2 de octubre. Estamos escuchando las opiniones, los sentimientos, incluso las historias de las mujeres sobre esta fecha. Entonces, para no quitarles más tiempo, paso ahora con Rosalba Zambrano. ¿Nos quieres compartir tu escrito? Claro que sí, buenas tardes a todas y gracias Andrea por la invitación, gracias a DEMAC y qué gusto estar con ustedes, un privilegio también. Bueno, yo fui combinando, yo soy la mayor que ustedes, por lo que veo, ¿no? La mayor de ustedes, entonces yo ya estaba en el 68, ¿no? Quisiera comentarles primero que nada que los años 60 fueron años que cambiaron el mundo, ¿no? Y que cambiaron en muchos sentidos, entre el 60, 70, ¿no? Los jóvenes sobre todo, ¿no? No fue una cuestión nada más de un grupo de rebeldes, enajenados, etcétera, ¿no? Sino que fue algo mucho más complejo, interesante, y fue a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, les voy a compartir lo que escribí y bueno, al final podemos comentar más. Yo fui bueno, puse algunas frasecitas de algunas canciones que estaban de moda en ese tiempo. Inicio con una que dice: que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Esa canción la escribió Mercedes Sosa, argentina. Luego, bueno, en 1962 entré a la primaria, en la Escuela Himno Nacional, ubicada a 3 calles del edificio Carolino.
Tenía 6 años. Durante ese tiempo fui testigo de constantes movilizaciones en el centro de la ciudad. No sabíamos exactamente qué pasaba. No había internet, Facebook, Twitter ni Google. Mi mamá, mi hermana y yo, junto con los estudiantes, aprendimos a correr para que no nos fueran a golpear los granaderos. Unos echaban gases lacrimógenos, otros bombas molotov. Nuestros profesores nos decían que luchaban por una universidad laica, gratuita y democrática en un contexto internacional de la Guerra Fría. Bueno, quisiera decirles, porque escuché, bueno, que él está en el DF, ¿no? Yo estoy en Puebla. Y lo que les comento es de Puebla. Bueno, y en la sociedad poblana, hasta la fecha, caracterizada por la dominación de grupos bastante conservadores, de derecha, extrema derecha, y extrema derecha es de donde surge la secta secreta del Yunque, que es todo un tema y que, bueno, se tendría que abordar en un momento pues mucho más amplio, porque esta organización surge en contra de lo que ellos temían y que hasta la fecha se sigue hablando, lamentablemente, porque es totalmente irreal, contra el comunismo, ¿no? Es una secta secreta. Y también se configuró el Frente Universitario Anticomunista, los FUAS. No sé si alguien ha escuchado hablar de los FUAS, pero bueno, todo esto genera cambios en Puebla muy importantes, ¿no? De los FUAS, es una parte que está dentro de la universidad, y se van forman lo que el Yunque, los FUAS, forman lo que ahora es la UPAE, ¿no? Entonces, bueno, este frente, integrado por estudiantes de la misma Universidad Autónoma de Puebla, su lema era cristianismo sí, comunismo no. Asimismo, era parte de la cotidianidad ver a los jóvenes de nuevo ingreso a la universidad empapados y con el cabello teñido de rubio, porque se los habían pintado sus compañeros en señal de que eran bienvenidos a su nueva vida, alumnos universitarios. Eran las famosas novatadas. Fueron tiempos bastante interesantes. Y bueno, como les compartía, yo estaba muy cerca de la universidad, entonces todo esto iba en el primer año. Muchas veces me tocó regresar a la casa caminando porque nos sacaban de la escuela porque se ponían las cosas muy violentas. Entonces era terrible porque yo no era de acá, me perdía, y bueno, infinidad de cosas, pero aún así ver a los estudiantes con tanta alegría propia de la juventud y todo, que igual participaban en protestas, pero igual hacían fiesta de bienvenidas compañeros de nuevo ingreso a la universidad. En el 68 estaba yo en 6º año de primaria, y durante muchos meses nos dedicamos a ensayar todas las escuelas de la ciudad en unas tablas y mosaicos para ir a presentarlos en la inauguración de los Juegos Olímpicos, que por primera vez se realizaban en Latinoamérica, y el orgullo era que la sede fuera México. Además, había gran revuelo porque a esta inauguración venía la reina Isabel II de Gran Bretaña. Por tanto, nunca se mencionó lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas. La inauguración fue el 12 de octubre y pues nosotros salíamos así como por ratitos, y además 11 años, ¿no? No tenía idea de qué era lo que pasaba. Y nunca supimos así en directo lo que estaba pasando en la Plaza de las Tres Culturas, o lo que había pasado antes de las Olimpiadas, ¿no? Otra canción que estaba en ese tiempo de moda era una de Maciel que se llama Rosas en el Mar. Seguramente, a lo mejor alguna de ustedes ya la escuchó porque la canta Aute, me parece. Y es: voy buscando la razón de tanta falsedad. La mentira es obsesión y falsa la verdad. ¿Qué ganará? ¿Qué perderá? Si todo esto pasará. Es más fácil encontrar rosas en el mar, que finalmente es denominada música de protesta.
Bueno, a nivel internacional, en el 68 fue un año en que los jóvenes del mundo salieron a las calles a defender la libertad. Cada pueblo tuvo sus expresiones. Prohibido prohibir, seamos realistas, pidamos lo imposible, decían en Francia. Dos atletas norteamericanos levantaron el puño en saludo, como el saludo del Black Power, al recibir sus medallas ganadas durante los Juegos Olímpicos en México, como señal de exigencia de respeto a los derechos civiles y políticos. En Estados Unidos, otros jóvenes se manifestaban contra la guerra de Vietnam. Sus exigencias eran por la no violencia, por hacer el amor y no la guerra. En Checoslovaquia se dieron reformas importantes que denominaron socialismo con rostro humano. Igual pasó con jóvenes de varios países de América Latina, como Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia. Todo aquello fue el fermento de grandes cambios en el mundo. Sin embargo, en México se vivió una masacre que fue silenciada por el Estado, ya que él mismo fue el responsable de tan lamentables acontecimientos. Este sábado se rememoró el 53 aniversario del asesinato de estudiantes, sindicalistas y simpatizantes del movimiento, al igual que hubo muchos presos políticos, ¿no? Al finalizar una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas, se realizó esta masacre. 2 de octubre no se olvida. Lamentablemente, el ejército mexicano, que al igual que brinda ayuda a la población durante los daños ocasionados por temblores, tormentas, pandemias, también ha participado en masacres contra jóvenes estudiantes, como ha sido el caso del 2 de octubre, ayudados por el Guante Blanco del Batallón Olimpia, otro grupo también de jóvenes paramilitares. Sin embargo, el ejército obedece a su comandante en jefe y dependiendo de él, ellos actúan. El presidente era Gustavo Díaz Ordaz y el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez. Bueno, ¿qué pedían los jóvenes? Ya lo mencionó Andrea. Cuestionaban la falta de democracia en el país, revisar las medidas económicas, sociales, políticas de ese tiempo, porque bueno, la pobreza no es de ahora, ¿no? Tiene mucho tiempo en México. Sus demandas concretas eran libertad para todos los presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, que ese en concreto se hace referencia a prohibir las manifestaciones públicas, ¿no? O sea, también pedían la desaparición del Cuerpo de Granaderos, que es considerado un grupo de represor, ¿no? Y violento. Destitución de los jefes policíacos, indemnización a todos los familiares muertos. Estos movimientos sociales ya venían de antes, ¿no? Entonces ya había habido muertos, heridos desde el inicio de estos conflictos. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Sin embargo, en la versión oficial se decía que porque eran comunistas, ¿no? Es como simplificar bastante la realidad, ¿no? Bueno, eran años bastante convulsos, estaba en pleno el apogeo de la Guerra Fría, esto es muy importante tenerlo en consideración, así como un panorama de fondo. Los medios de comunicación, como ustedes ya han mencionado, estaban totalmente cooptados por el gobierno. No había manera de saber lo que estaba pasando. Solo algunos de nuestros profesores en la escuela nos comentaban lo que había pasado, pero así como pues de repente, ¿no? Luego, bueno, otra parte de la canción de Rosas en el Mar dice: voy buscando un lugar perdido en el mar, donde pueda olvidar del mundo la maldad. La soledad quiero buscar para poder vivir en paz. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Posteriormente de los sucesos, como cuentagotas, nos fuimos enterando
que era una manifestación en la que participaron estudiantes de, bueno, ya mencionaron, de la UNAM, del Politécnico, amas de casa, en fin, población en general, ¿no? Simpatizantes, como han participado ahora en marchas, ¿no? Bueno, en ese entonces estaban por iniciar los Juegos Olímpicos y había en México ya con antelación muchos periodistas de diversas partes del mundo reportándonos sobre los avances pues, de los preparativos de las Olimpiadas, por, por lo que tuvimos posibilidad de saber un poco más a partir de ellos, ¿no? Había escrito todo lo que ya habían comentado ustedes, todo así como una síntesis de lo que pasó y de todo lo que el ejército hizo en su momento, pero ya no quiero repetir para dejar tiempo a quien falta por participar, ¿no? Yo sí he ido a marchas, he participado en diversos aniversarios, ¿verdad? Y conmemoraciones, y es muy interesante lo que he visto. He visto trabajadores, intelectuales, estudiantes con sus uniformes de secundaria, de bachillerato, adolescentes, participar en estas marchas y unirse al reclamo. Es importante tener presente nuestra memoria histórica para que este hecho tan lamentable no se vuelva a repetir. Sin embargo, como sabemos, se ha repetido. Se repitió en la masacre de Acteal, se repitió en Tlatlaya, y bueno, lo de Ayotzinapa lo tenemos muy cercano, ¿no? Como la violencia del Estado sigue presente. Bueno, ya voy a terminar y me gustaría, bueno, una frase de la canción de Mercedes Sosa de Me gustan los estudiantes, porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su hermosura. Los movimientos sociales generan cambios sociales, generan conciencia, son muy importantes, son lo que han generado cambios en el mundo, ¿no? Desde la defensa de los derechos humanos, desde la defensa de los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los africanos, ha habido vidas de por medio. Pero así se han construido los derechos humanos que hoy están, bueno, que reconoce la Declaración Universal de estos, ¿no? Como fruto de movimientos. Hasta la fecha no sabemos cuántos muertos, unos hablan de 300, 400, otros más, ¿no? ¿Cuántos muertos hubo? No se sabe. Hay archivos encriptados al respecto. Las imágenes de las fotografías son desoladoras, ¿no? Si las vemos, o lo que ustedes han comentado, las películas, los documentales, etcétera. Yo solo quiero concluir con una frase del escritor Mark Kurlansky del libro 1968, el año que sacudió al mundo. Cito: nunca ha habido un año como 1968 y es improbable que haya otro parecido. Se produjo una combustión de espíritus rebeldes alrededor del mundo. Fue un año en el que el mundo creyó en la libertad y que siempre luchó por los principios que se movían. En esos tiempos, ser joven era sinónimo de ser rebelde. Gracias. Gracias, Rosy. No sabes qué valioso es escuchar tu historia, que es a partir de algo que realmente viviste, ¿no? Que estuviste ahí, no como yo, por ejemplo, que lo único que sé es lo que he visto. Entonces, te agradezco mucho por compartir y ya no digo más, nos pasamos con Yurina Saavedra. Por favor, compártenos tu escrito. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Andrea y a DEMAC por la invitación a compartir nuestros escritos, principalmente para más mujeres. Les comparto. 68. Huelum, Huelum, Goya, Universidad. Se escuchaba por las calles en aquellos días. Todo era insurgencia. Todo un país se sacudía. El año del 68 marcó la memoria de una historia alterna, porque por muchos años ni en las oficiales, ni en la colectiva y o personal se hizo presente.
Acontecimientos con un solo origen, la desigualdad social, que en varios puntos del globo agitaban a las masas. Consignas vociferadas por las paredes lo atestiguaban. Eran las 9 de la mañana. El sol ya calentaba el asfalto. Ella, que recursaba su primer año de prepa, estaba amotinada afuera de la escuela con casi toda la población estudiantil de su plantel, la preparatoria número 5. Bloqueaban la calzada del Hueso y se organizaban para marchar rumbo al Zócalo capitalino tomando toda la calzada de Tlalpan. Tiempo tenía de sobra. En casa había hora de llegada, pero podría vivir la ocasión que se gestaba ante sus ojos y llegar a tiempo para cumplir con sus deberes asignados por una madre estricta, abstraída, formadora, que principiaba una nueva familia con el papá de sus 2 recientes hijos. Por lo tanto, la embebían sus nuevos roles. Tal vez por eso a sus 2 primeras vástagos, al verlas pubertas, asumió que podían ya andar sin guía, y cuando la vida le obsequió destellos de que su percepción estaba errada, era la mano dura la que intentaba encauzar el camino. Su pasado, igual que a todos, la había marcado. Creció rodeada de panfletos, canciones de protesta. Las consignas que escuchaba en esos momentos, gritos que apelaban a la conciencia, hacían que adrenalina corriera por sus venas. Vociferaban hechos y personajes del pasado que vibraban en su misma sintonía. Miraba embelesada a una multitud semejante a ella, con el mismo ímpetu, inexperta, en busca de pertenecer, ignorante. En efecto, igual que ella, muchos ignoraban el motivo de esa conmoción. Preguntó a los más cercanos y todos contestaban levantando hombros y cejas en señal de desconocimiento. Fue entonces cuando tomó una decisión. Se dijo a sí misma que no participaría en algo que desconociera. Por más que su ideario la colocaba como parte de esa causa, no debía ni ese día ni nunca seguir algo solo por instinto, sino por conciencia. Esa capacidad de percibir la realidad y reconocerse en ella, se miraba distante en este mundo absorbente. Sucesos se repiten, desigualdades se perpetúan y luchas se encienden. Hoy, 2 de octubre de 2021, sé un poco más acerca de esa historia de valientes y de asesinos, de sus causas y sus efectos, y busco resignificar en mi entorno aquella lucha que concluyó en matanza la tarde del miércoles 2 de octubre de 1968, en la que de ya haber existido, hubiera estado presente. Yorina, muchas gracias por compartir, muchas gracias por atreverte y por decidir acompañarnos. Me encantó tu historia. Me queda nada más hacerles la invitación de que por favor lo suban al sitio web de DEMAC para que se queden aquí sus historias en un acervo y más mujeres puedan verlas, visitarlas. Ale Hernández, es tu turno. ¿Nos podrías compartir por favor tu escrito? Sí, gracias. Muchas gracias. Lo titulé así: El día que cambió el pensamiento de mi tía. Hace unos días le pregunté a mi prima Tere, ella sabe de nuestros antepasados y genealogía de la familia. ¿Tenemos algún familiar que haya participado en el movimiento del 2 de octubre de 1968? Dijo sí, no de manera tan directa, pero sí, creo que fue algo causal. Entonces me narró que Pipis, una sobrina de mi abuela paterna, por esas fechas viajó a la Ciudad de México y vio los sucesos. Ella transitaba muy cerca de ahí, observó mientras caminaba rumbo al metro para ir a la avenida Miguel Ángel de Quevedo, personas correr. De pronto se arrojó al suelo y a un lado de ella cayó un niño con el rostro cubierto de sangre. Tenía el rostro muy triste. Era moreno, aproximadamente entre 8 y 10 años. Fue todo lo que mi prima recordaba de una plática de mi abuela. Y en ocasiones llegó a platicar también con Pipis. Sé muy poco de Pipis, solo recuerdo que nunca quiso tener hijos. Las pocas veces que la vi en reuniones familiares decía, traer niños al mundo no siempre es bueno. Lo poco que pude rescatar de la historia fue porque realmente no se difundió mucho en mi familia. Ella prefería reservar esta historia, según mi prima Tere. Pipis era muy amable y algo benefactora en Puebla.
Mi prima dice que las veces que habló con ella recordaba cada año con tristeza aquella experiencia como una transeúnte que por azar del destino vivió aquel evento. Pipis viajaba seguido a México para comprar diversos objetos de cocina y decoración para el negocio que mi tía, Guadalupe, su mamá, tenía. Arreglar su restaurante, que fue uno de los primeros restaurantes de la ciudad de Puebla, ubicado en Los Portales. Recuerdo que uno de los textos que leí hace tiempo me hizo recordar que tal vez en algún momento debo de investigar más sobre Pipis, porque me parece que entre la historia del restaurante y lo que vivió ella en el 68 y otras cosas que mi prima Tere asegura que ella vivió en el 68, sobre todo la experiencia tan traumática, es algo que merece pues rescatarse. Bueno, ya pasando a otro tema, recuerdo que uno de los textos que leí hace tiempo y que me impactó fue aquel escrito por Elena Poniatowska, donde habla de la matanza de Tlatelolco. Y recuerdo que uno de mis profesores de literatura contaba que el gobierno del 68 culpó a varios intelectuales, como Elena Garro, la primera esposa de Octavio Paz. La acusaban de incitar este movimiento. Incluso parece ser que el tiempo que vivió fuera de México fue causa de las acusaciones hechas contra ella, por supuesto por parte del gobierno. Una matanza no se justifica, no se olvida, sigue viva en el recuerdo. Hace unos días le expliqué a mi hija qué pasó el 2 de octubre de 1968 porque se lo dejaron de tarea y se indignó y dijo, ¿quién es el culpable de esto? Entonces le dije, el sistema, quienes tenían a cargo el país en ese momento. Ella dijo, haré un dibujo para los estudiantes que murieron. Es importante dejar en generaciones presentes la historia y narrar los hechos del 2 de octubre para que no se olvide nunca y así poder hacer conciencia social. Hoy en día vemos que en el sistema educativo han regresado materias que anteriormente ya no existían o habían sido olvidadas o incluso cortadas en cuestión de información. Es importante que materias como la historia, por ejemplo, siga tan vigente y permanente en los programas de estudios de chicos, de niños que son jóvenes, puesto que en ellos se requiere crear una conciencia futura y que así no se pueda olvidar lo que sucedió aquel 2 de octubre de 1968. Bueno, este es mi texto que quise compartir y espero sea de su agrado. Muchísimo, Ale, muchísimas gracias a ti y a todas las que se tomaron el tiempo de investigar más, de preguntarle a su familia, de ahondar en sus recuerdos y de compartir pues sus historias, de estarse tomando el tiempo de estar aquí con nosotras. Le agradezco a Om Radio también por el espacio y ya no me queda tiempo, pero bueno, las invito a revisar nuestras actividades y a seguir escribiendo, por favor. Nos vemos el próximo miércoles con más historias de mujeres. Hasta luego. Hemos llegado al final de tu programa para mujeres que se atreven a contar su historia. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.